Bienvenidos, en este video mostraremos los aportes más importantes del estructuralismo. El origen del estructuralismo se sitúa principalmente en Europa y surge a mediados de los años 50. Para el lenguaje desempeña una función clave, al poner en duda la singularidad y autenticidad del hombre en el sentido tradicional. Tiene sus raíces en una sesión del Círculo de Praga en el año 1935, con la influencia de la lingüística del suizo Ferdinand de Saussure. El lenguaje no es ni una forma ni una sustancia, El cual en los años 1906 a 1911 presentó en Ginebra 3 cursos sobre lenguas indoeuropeas. El estructuralismo es una corriente metodológica que concibe a los fenómenos que estudia como un todo, en donde los miembros que lo componen tienen una perpetua relación. Busca descubrir el sistema racional latente de los fenómenos que estudia. Sus estructuras están regidas por principios de composición, no son una organización cualquiera de partes cualquiera. Acepciones del estructuralismo. El primero proviene de las tesis que fueron presentadas por miembros del Círculo de Praga en el año de 1929, cuya definición del estructuralismo fue el enfoque respecto de cualquier materia, que tiene por objeto las relaciones recíprocas de los hechos en observación, en vez de considerarlos aisladamente. El segundo hace referencia a las teorías y métodos descritos en el curso de lingüística de Saussure. Las teorías y métodos de los cursos de lingüística de Saussure son aplicables directa o indirectamente al análisis de todos los aspectos de la cultura humana en cuanto que pueden considerarse sistemas de signos. Representantes del estructuralismo. Los dos principales representantes de este enfoque de investigación son Ferdinand de Saussure y Claude Lévi-Strauss. Saussure, aunque no se crea, nunca se consideró un estructuralista ni usó la palabra estructura en sus textos en un sentido doctrinal. Sus trabajos de lingüística representaron una ruptura en los habituales análisis lingüísticos de la época. lenguaje, articulación de relaciones necesarias que pueden ser conceptualizadas en un nivel profundo y expresadas mediante leyes de validez universal. Lévi-Strauss, quien se autodenominaba como estructuralista, fue un antropólogo francés que implementó los métodos de los cursos lingüísticos de Saussure a la antropología, aparte de considerarlos aplicables a la gran mayoría de ciencias sociales. Los artefactos sociales son signos y no se definen por sí mismos sino por la red de relaciones que integran. Volviendo con Saussure, en su curso de lingüística, tiene como tesis principal que cada lengua está cortada acorde a un patrón único y las unidades identificadas en el análisis de la locución son solo identificables cuando se tienen en cuenta sus relaciones con otras unidades de la misma lengua. Hace una distinción entre lengua y habla, en donde la lengua no es más que el sistema de signos que relaciona significados con imágenes acústicas, mientras que el habla es la parte ejecutiva del lenguaje, el ejercicio de hablar. Los componentes de la estructura que tejen el todo denominado como lengua se encuentran en los sonidos, palabras y significados que no son más que hitos que conforman la red de relaciones. Para Saussure, las lenguas resultan de la imposición de la estructura a la sustancia sonido y pensamiento, por lo que el significante es la imposición de la estructura, impuesta por una lengua sobre el continuo del sonido, y el significado es la imposición de la estructura sobre el continuo de la razón o el pensamiento. La unión de significado y significante es lo que Saussure denomina como signo lingüístico que une un concepto con una imagen acústica. En los siglos pasados se tenía un problema metodológico para las investigaciones en las ciencias humanas y sociales. El positivismo creaba un sesgo de conocimiento por no tomar en cuenta saberes incuantificables. El estructuralismo surge como una metodología de investigación lingüística en torno al concepto de doble articulación. Considera el lenguaje como una estructura compleja en la que cada signo tiene relación e importancia para el entender del todo. Con respecto a la comunicación, este movimiento también aportó la semiótica. Trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Si bien directamente el estructuralismo no se encarga de establecer una teoría comunicacional, se apoya a esta rama de estudio mediante su teoría general de los signos que comprende los lenguajes naturales y otros sistemas. Facilita la comprensión de los signos lingüísticos en la comunicación porque permite el análisis de la arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad, mutabilidad y articulación del lenguaje.
Funcionalismo estructural. Los orígenes de esta corriente se remontan al trabajo de Emile Durkheim y Max Weber. Talcott Parsons se encargó de interpretar el trabajo de ambos. Esta corriente trata de explicar fenómenos caracterizados por su persistencia, presentados en rasgos psicológicos, mecanismos fisiológicos, pautas culturales o instituciones sociales, como sucede con el comportamiento de individuos, grupos o sociedades. Se realiza una interpretación del patrón de comportamiento de los individuos mediante los roles que se desempeñan en el mantenimiento del sistema como una entidad de funcionamiento. Dichos roles son interdependientes puesto que, si ocurren cambios en uno de ellos, los demás requieren de una adaptación. Estructuralismo psicológico. Dentro de la misma corriente, se encuentra esta rama del estructuralismo. Nació a principios del siglo XX y sus representantes son Edward Titchener y su alumno Wilhelm Wundt. En cuanto a las aportaciones, son muy similares, lo que nos dice que la psicología estructural, ya que tiene como objetivo analizar la mente a partir de los elementos que la componen, con la utilización del método introspectivo. Como último aporte, presentamos el tema final de la investigación. El estructuralismo matemático. Este también se relaciona con las ciencias formales, como sucede con las matemáticas. Paul Ben-Asseraf señaló que los números no pueden ser objetos, y que tampoco pueden reducirse a conjuntos. Ningún objeto puede ser en sí mismo un número. Lo anterior ha dado lugar a una postura llamada estructuralismo ante René. Es una propuesta realizada por Stewart Shapiro, donde se defiende la existencia de las estructuras. Shapiro sostiene que toda proposición matemática tiene valor de verdad y que las estructuras existen. Independientemente de la mente humana, las estructuras son independientes de sus ejemplificaciones o modelos. Dichas estructuras determinan la referencia. Pensemos en cualquier número. Ese número no es un objeto abstracto que existe por sí mismo. Existe dentro de una estructura y su relación con el resto de números naturales. Conclusiones. El estructuralismo fue el enfoque de las ciencias sociales posterior a movimientos como el marxismo, el positivismo y el psicoanálisis. En el estructuralismo la contextura misma se constituye a través de la configuración que sucede internamente, donde predomina sobre lo individual. Todo el medio se mantiene interrelacionado y los fenómenos advierten influjo por las partes que lo conforman. Fue impulsado principalmente por los aportes y contribuciones del estructuralismo lingüístico en la obra de Ferdinand de Saussure y la antropología social de Claude Lévi-Strauss. En torno a la comunicación, ayudó a esta rama de estudio mediante su teoría general de los signos, aportó una postura subjetiva dentro de la investigación, y fue más allá del funcionalismo norteamericano, significando un avance instrumental epistemológico. Gracias por tu atención.